Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video los voy a acompañar en la lectura de otro de los textos de Freire, de Paulo Freire, que es el autor que estamos trabajando en estos días, y que es el texto en donde él describe cuáles son aquellos elementos que conforman parte de toda situación educativa, ¿sí? Si nos ubicamos en los temas que estuvimos trabajando, hemos visto en el texto de Nassif que él propone que el análisis de la educación, del fenómeno educativo, puede hacerse desde diferentes niveles. ¿Recuerdan? El nivel macroscópico, el nivel microscópico y el nivel epistemológico. Podríamos decir que este texto, en donde Paulo Freire analiza y describe una serie de elementos que conforman toda situación educativa y toda práctica educativa, se correspondería con el nivel micro del análisis del fenómeno educativo propuesto por Nassif en el texto que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, para que ustedes cuando piensen en el nivel microscópico de un fenómeno educativo, traten de asociarlo siempre con este texto de Paulo Freire, porque de esa manera van a poder entender mejor de qué está queriendo hablar el autor cuando habla de este nivel de análisis, ¿sí? Bien. Para ubicarnos un poquito en cuándo surge este texto, cómo surge, siempre es importante que cada uno de los autores que vayamos leyendo y cada uno de los textos que vayamos leyendo de esos autores los vayamos contextualizando, ¿sí? Tenemos que tener presente que este es un capítulo de un libro y que el libro tiene como título El grito manso. Fíjense las metáforas que utilizan estos autores para querer expresar sus ideas y los pensamientos que subyacen detrás de estas ideas que expresan ahí en sus escritos, ¿sí? Sería casi como contradictorio pensar en la posibilidad de un grito que sea manso. ¿Bien? Lo vamos pensando. Es importante también decir que esta es una obra polifónica. ¿Qué significa esto? Que es una obra que está escrita por diferentes voces y además es una obra póstuma. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que ha sido publicada una vez que Paulo Freire ya había fallecido, porque fue publicado en el año 2003, cuando Paulo Freire fallece en el año 1997, ¿sí? ¿Por qué es polifónica? Les decía, porque hay diferentes autores que escriben allí en este libro. Buena parte del libro lo componen transcripciones que dio Paulo Freire en un seminario taller que se realizó en la Universidad Nacional de San Luis, aquí en Argentina, organizado por Roberto Iglesias, que es un sociólogo que era amigo, conocido de Paulo Freire y que había trabajado con él en Brasil. Y esta actividad de este seminario taller fue realizada en el año 1993, fíjense, ya cuando Paulo Freire tenía alrededor de 72, 73 años y unos años antes de fallecer, ¿sí? Por eso, el texto, el capítulo que les proponemos leer, comienza describiendo y diciendo cuáles eran los sentires que tenía en ese momento Paulo Freire. Y fíjense allí el primer párrafo que les invito a leer, dice: agradezco la comprensión de ustedes. No es solamente el trabajo, es la emoción. La emoción desgasta. No es solo el encuentro con ustedes, es la memoria. No es solamente por lo que hice ayer, es lo que hice antes de ayer, lo que hice el mes pasado, la suma de mis días la que viene cansada. No es simplemente cuestión de apretar un botón y poner la memoria a funcionar. Estoy contento de percibir que ustedes me comprenden. Si pudiera, me quedaría el día entero. Esto hay que contextualizarlo. Este era un seminario taller que estaba dando él a un grupo de docentes, y esta referencia al cansancio, a los tiempos del día anterior, de los meses pasados, de los años pasados, tiene que ver con que el contexto y su historia de vida, si ustedes han visto el documental en donde se relataba la vida de Paulo Freire, él ha sido una persona que ha sido perseguida por los gobiernos de las dictaduras militares. Buena parte de su obra ha estado censurada durante ese tiempo, y volviendo a la contextualización que hicimos hace un ratito, esta fue un seminario taller que él dio a un grupo de docentes en el año 93, unos años
a posteriori de haberse vuelto a la democracia en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿sí? Entonces acá lo que está haciendo referencia no es solamente al cansancio físico de haber viajado, sino también a todo este cansancio, de todo lo que tiene que ver con su propia historia de vida y lo que ha tenido que atravesar en ese tiempo, ¿sí? Todo el pensamiento de Paulo Freire, ustedes ya lo deben haber experimentado en estas primeras lecturas, es un pensamiento muy metafórico. Detrás de cada una de sus palabras, de cada uno de sus discursos, de cada una de sus frases, hay un significado que hay que tratar de dilucidar, entender, comprender, ¿sí? Cada cosa que dice no tenemos que tomarla de manera literal, ¿sí? Sino que hay que tratar de ir y leer por detrás de lo que él nos está queriendo decir. Bien. ¿Qué es lo que nos dice Paulo Freire? Primero parte de preguntarse a qué vamos a llamar situación educativa. Y él dice claramente que no es cualquier situación, ¿sí? Sino porque hay muchas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, él da el ejemplo de un almuerzo, o podemos pensar en un viaje, en un encuentro con alguien de manera casual en la calle, ¿sí? Todas esas son situaciones. Y esas situaciones pueden tener momentos educativos. Pero ¿a qué va a llamar él a situación educativa? Propone que hagamos un ejercicio intelectual y dice, voy a llamar situación educativa a la relación educativa típica que se da entre los profesores y los alumnos, ¿sí? En donde muchas veces esas situaciones se dan en un contexto de una relación de dominación y en muchas otras situaciones esas relaciones promueven, proponen la creación de un pensamiento crítico, de un pensamiento que libere, ¿sí? Recuerdan ustedes esta discriminación que él hace entre diferentes concepciones de educación, ¿sí? A lo que él llama la educación bancaria y la educación liberadora, ¿sí? Bueno, volviendo a cuál sería o a qué sería una situación educativa, es la relación educativa típica que se da entre docentes y alumnos, entre educadores y educandos. Educadores y educandos son los conceptos que él utiliza y con los cuales prefiere llamar al profesor y a los alumnos, ¿sí? Y él dice que en toda situación educativa hay una serie de elementos constitutivos. Constitutivos quiere decir que la constituyen, que la conforman, que están presentes siempre y que forman parte de toda situación educativa y de toda práctica educativa. ¿Cuáles son esos componentes? Los primeros dos componentes tienen que ver con el educador o educadora y con los educandos, que serían los alumnos, las alumnas, ¿sí? Asocia a cada uno de estas partes que conforman este binomio a una tarea o a una actividad que tienen como responsabilidad. La tarea del educador sería la de enseñar, mientras que la tarea del educando, de los alumnos, de las alumnas, de los estudiantes, sería la tarea de aprender, ¿sí? Pero dicen, a ver, esta situación educativa y este vínculo educativo no se da aislado, ¿sí? Sino que siempre tiene lugar en un espacio al que él considera y procura que focalicemos en que siempre va a ser un espacio de tipo pedagógico y que tiene que estar diseñado y pensado para que esa situación educativa pueda tener lugar, ¿sí? Pero además también siempre va a hacer referencia a que más allá de que ese vínculo se dé en un espacio concreto, en un espacio físico, que puede ser un aula, ¿sí? Habitualmente, también esa aula, esa institución educativa está enmarcada en un determinado contexto que nos exige que hagamos una mirada mucho más macro de esa situación. Ponemos un ejemplo actual de lo que nos está sucediendo en este contexto, ¿sí? Estamos teniendo una relación o un vínculo o una situación educativa en donde el espacio pedagógico habitual del aula presencial hoy no puede ser posible. Entonces tenemos que pensar otros espacios posibles. ¿Esto por qué? ¿Porque se nos ocurrió? ¿Porque un día dijimos cerramos la facultad? No, porque hubo un contexto macro, global, nacional, pero no solo nacional, sino también internacional, que hizo que tuviésemos que tomar decisiones en relación a esto, ¿sí?
Otra de las variables o de los elementos que forman parte de toda situación educativa tiene que ver con el tiempo. Siempre hay toda situación se da en un espacio, pero también se da en un tiempo. Y él no solamente habla del tiempo cronológico, sino también del tiempo pedagógico. Es decir, cómo voy a usar ese tiempo que yo tengo para la situación de enseñanza para enseñar lo que quiero enseñar, ¿sí? O promover o desarrollar esas reflexiones que quiero promover y desarrollar. Entonces, él habla explícitamente y de manera muy concreta de cómo aprovechar ese tiempo de la manera más eficaz posible, pero también pensar siempre al servicio de qué va a estar ese tiempo que destine a la enseñanza y al servicio de quién, ¿sí? Porque él sostiene, como ya lo hemos visto en el encuentro anterior y con los audios de la profe, que toda práctica educativa es una práctica política, que toda práctica educativa tiene propósitos y fines. Entonces, él dice, está bien, este tiempo educativo, ¿al servicio de quién lo vamos a utilizar? ¿Sí? Y en este texto realiza un análisis muy crítico de cómo se están utilizando los tiempos en los sistemas educativos actuales y dice que muchas veces ese tiempo va en contra de los propios intereses de los niños y de los jóvenes que se están educando. Otro de los elementos que conforman o forman parte de toda situación educativa o de toda práctica educativa tiene que ver con los contenidos curriculares. ¿Qué serían los contenidos curriculares? Pedagógicamente o en el campo de la teoría de la educación serían los objetos cognoscibles. Otra palabra nueva y por ahí difícil. ¿Qué significa objeto cognoscible? Todos aquellos objetos que tienen la posibilidad de ser conocidos. Serían los temas que uno define en su programa, ¿sí? de una materia para que sean aprendidos por el grupo de alumnos que van a formar parte de esa práctica educativa, ¿sí? Lo que dice Paulo Freire es que cada uno de esos temas, objetos que uno seleccione para que el alumno o las alumnas aprendan, siempre tienen que ser presentados tratando de promover el ejercicio de la curiosidad por parte de los estudiantes. Y fíjense, acá también vuelve a recuperar el concepto del tiempo cuando habla de los contenidos. Dice que además de promover la curiosidad debería dar siempre lugar a que haya tiempo para preguntas y para respuestas, ¿sí? Esto tiene que ver con una concepción, con la concepción dialógica de la que él habla de la educación, que ustedes lo han visto en el otro texto, ¿sí? Y también hace referencia aquí el autor a que cada vez que uno diseña o propone una práctica educativa, tiene que asumir los límites de la libertad. ¿Sí? Acá hay un juego de palabras, pero él sostiene que en cierta medida o en cierto momento es bueno poner límites y para que pueda tener lugar la escucha del otro, ¿sí? Ahí él plantea un ejemplo en particular que él ha tenido que vivir de un niño que le preguntaba de manera insistente a su padre, hasta que el padre le responde poniéndole un límite, ¿sí? Y entonces él dice que es muy importante en toda práctica educativa asumir los límites de la libertad. Además del espacio, de los tiempos y de los contenidos curriculares, otro elemento clave de toda práctica educativa tiene que ver con los objetivos. Es decir, no solamente qué voy a enseñar, que tendría que ver con los contenidos, sino para qué. ¿Para qué voy a enseñar? Y esto básicamente tiene que ver con la direccionalidad de la educación. Es decir, objetivos, aquí él no está pensando en, por ejemplo, que mis alumnos comprendan la diferencia entre concepción bancaria y liberadora, ¿sí? O que mis alumnos sean capaces de sintetizar la información, ¿sí? Que puedan identificar la diferencia entre célula procariota y eucariota, ¿sí? Tiene que ver con cuestiones más profundas que ya la profe María Eugenia les planteó,
de la cuestión tautológica, de los fines últimos de la educación, y que está muy vinculada con las concepciones y las maneras de ver el mundo, cuáles son los anhelos, mis utopías, para qué quiero educar. Básicamente Paulo Freire lo tiene muy claro, para promover personas críticas que puedan darse cuenta de la situación en la cual se encuentran y poder liberarse de esa situación de opresión en la que están en ese momento, ¿sí? Y esto también hace muchas veces que tengamos que reflexionar un poquito más acerca desde qué lugar voy a diseñar esa situación educativa. Desde posiciones más bien autoritarias o habilitando instancias y posiciones democráticas, ¿sí? Porque él sostiene que siempre en toda situación educativa, fíjense esta frase que está aquí en azul, que es una frase muy conocida de él, dice que quien enseña aprende al enseñar y quien aprende, en este caso, el rol quien asumiría en una situación educativa el rol del educador, enseña al aprender, ¿sí? Entonces, esta relación dialógica entre estas dos personas no es que siempre el educando va a estar escuchando y aprendiendo por parte del educador, sino que estos roles se van intercambiando de manera constante, ¿sí? Pero eso implica pensar la situación educativa y posicionarse desde una concepción muchas veces más democrática que autoritaria, ¿sí? Esta cuestión de los objetivos y de la direccionalidad de la educación está íntimamente vinculada con la cuestión de la politicidad de la educación. Recuerdan que Silvina Birz sostiene que toda práctica educativa es una práctica política, ¿sí? Y vinculado a esta cuestión, la politicidad de la educación siempre va a revelar dos características de toda situación educativa que tienen que ver con la cuestión de la estética y de la ética. Allí Paulo Freire en un párrafo describe bastante bien cuál es la idea que trata de expresar allí, sosteniendo que toda práctica educativa siempre va a ser estéticamente bella y siempre va a estar atravesado por principios éticos y por cuestiones vinculadas a principios morales, ¿sí? Bien, estos serían los elementos que siempre van a estar conformando una situación educativa. Entonces, cuando pensemos en una situación educativa, no solo vamos a pensar en los sujetos o en las personas, sino en que toda práctica educativa tiene lugar, perdón, salió la J en vez de la G, entre dos sujetos, educador y educando, que se da en un contexto espacio-temporal determinado, pero también en un espacio pedagógico y en un tiempo pedagógico determinado, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos bien discriminado, ¿sí? Un espacio y en un contexto espacio-temporal, pero también en un espacio pedagógico y en un tiempo pedagógico particular. Que es una experiencia nociológica, es decir, que siempre va a implicar la producción de un conocimiento, porque el conocer, el aprender, el avanzar en ese conocimiento que uno tiene acerca del mundo es el fin último y el propósito de toda práctica educativa, ¿sí? Pero que además siempre va a ser una práctica política porque va a estar atravesado por un posicionamiento de las personas que están participando de esa situación educativa, que siempre va a estar envuelta en sueños, es decir, que involucra valores, proyectos, utopías, y que además es una práctica bella y ética, ¿sí? Termina el artículo Paulo Freire presentando una serie de máximas que él propone para los educadores a partir de estas reflexiones que ha estado haciendo en este seminario, y estas máximas son las que ustedes van a tener como tarea para identificar en el trabajo de esta semana. Y no solo identificarlas, sino también analizarlas y reflexionar sobre ellas, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido este video introductorio sobre
que los guíe en la lectura de este texto. Sí, es un texto fácil, ameno, así que no creo que tengan dificultades para poder abordarlo. Y nos vemos en el aula y en los grupos de WhatsApp.